Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de su curso de cirugía laparoscópica. Si bien es cierto que los procedimientos mínimamente invasivos producen una menor respuesta metabólica a la lesión, los procedimientos quirúrgicos laparoscópicos en su mayoría son realizados bajo anestesia general, la cual asociada a la presencia del neumoperitoneo producen cambios fisiológicos que pueden llegar a ser significativos si no se tienen en cuenta ciertos parámetros de seguridad y la condición de base del paciente. La característica singular de la laparoscopia es la necesidad de elevar la pared abdominal para separarla de los órganos abdominales. Desde inicios del siglo XX fue posible la visualización intraabdominal al inflar la cavidad peritoneal con aire utilizando la perilla de un esfingomanómetro. El problema del aire es que el nitrógeno que contiene es poco soluble en sangre y se absorbe con lentitud en las superficies peritoneales. El neumoperitoneo con aire es más doloroso que el inducido con óxido nitroso, pero es menos doloroso que el inducido con dióxido de carbono. El óxido nitroso tiene la ventaja de ser inerte fisiológicamente y de absorberse con rapidez. Si bien es cierto el óxido nitroso no suprime la combustión, los estudios han demostrado ser seguros en la cavidad peritoneal. Sin embargo, hasta el momento de la realización de esta presentación, no se han encontrado estudios que mostraran los efectos del óxido nitroso en la biología tumoral y el desarrollo de metástasis en los sitios de acceso, ni su seguridad durante el embarazo. Los efectos fisiológicos del neumoperitoneo con CO2 se pueden dividir en dos áreas: los efectos específicos del gas y los efectos específicos de la presión. El dióxido de carbono se absorbe con rapidez a través de la membrana peritoneal hacia la circulación, donde crea acidosis respiratoria por la producción de ácido carbónico. Los sistemas buffer, cuya reserva más grande se encuentra en el hueso, absorben el CO2 hasta 120 litros y reducen al mínimo la aparición de hipercarbia o acidosis respiratoria durante los procedimientos leves. Una vez se satura el sistema de amortiguación, se desarrolla acidosis respiratoria con rapidez y el aparato respiratorio asume la carga de absorción de CO2 y de su liberación de los sitios de amortiguación. En pacientes con función respiratoria normal esto no representa mayor problema, dado que el anestesiólogo puede incrementar la frecuencia respiratoria o la capacidad vital del ventilador. Si la frecuencia respiratoria necesaria excede 20 respiraciones por minuto, existe un intercambio gaseoso menos eficiente y se incrementa la hipercarbia. Por el contrario, si se incrementa la capacidad vital de manera sustancial, existe mayor posibilidad de barotrauma y mayor desplazamiento durante la respiración, lo que afecta el campo quirúrgico en la porción superior del abdomen. En ocasiones es recomendable evacuar el neumoperitoneo o reducir la presión intraabdominal a fin de dar tiempo al anestesiólogo para realizar ajustes de la hipercarbia. Aunque la acidosis respiratoria leve no produce mayores dificultades, se ha reportado que una acidosis respiratoria intensa produce arritmias cardíacas. La hipercarbia también produce taquicardia e incremento de las resistencias vasculares sistémicas, incrementando la presión arterial y aumentando la demanda de oxígeno al miocardio. Sobre el aparato cardiovascular, en los pacientes con hipovolemia, la presión excesiva sobre la vena cava inferior y la posición de Fowler asociada a la pérdida del tono muscular de los miembros inferiores puede causar disminución del retorno venoso y del gasto cardíaco. Esto no se observa en pacientes normovolémicos. La arritmia más común por la laparoscopia es la bradicardia. El rápido estiramiento de la membrana peritoneal a menudo causa una respuesta vagal con bradicardia y en ocasiones hipotensión. El tratamiento apropiado en estos casos es desinflar el abdomen, seguido de la administración de vagolíticos como la atropina y la sustitución adecuada del volumen. Con el incremento de la presión intraabdominal se comprime la cava inferior, reduciéndose el retorno venoso de los miembros inferiores, lo cual también favorece la trombosis venosa. De hecho, los pacientes sometidos a procedimientos laparoscópicos avanzados a quienes no se les indica profilaxis antitrombótica tienen mayor frecuencia de tromboembolismo pulmonar. El incremento de la presión del neumoperitoneo se transmite a través del diafragma hacia la cavidad torácica, aumentando la presión venosa central y las presiones de llenado de las cavidades derechas e izquierdas del corazón.
Si la presión intraabdominal se mantiene por debajo de los 20 milímetros de mercurio, se suele conservar bien el gasto cardíaco. Entonces, en términos generales, en cirugía laparoscópica habitualmente utilizamos una presión de 15 milímetros de mercurio. Y cuando tenemos pacientes con una reserva fisiológica disminuida o por alguna enfermedad cardiopulmonar de base, o si se trata de un paciente en estado de embarazo o un paciente pediátrico, utilizamos presiones de 10 milímetros de mercurio. El efecto directo del neumoperitoneo al incrementar la presión intratorácica consiste en aumentar la presión inspiratoria máxima, lo cual también incrementa el riesgo de barotrauma. Afortunadamente, el neumotórax luego de la cirugía laparoscópica no complicada es poco frecuente. El incremento de la presión intraabdominal disminuye el flujo sanguíneo renal, la tasa de filtración glomerular y la diuresis, lo cual es debido principalmente por la presión directa sobre los riñones y las venas renales. Cuando disminuye el flujo sanguíneo renal, se incrementa la renina plasmática aumentando la retención de sodio. Asimismo, también se incrementa la hormona antidiurética, incrementando así la reabsorción de agua libre en los túbulos distales. Estos efectos del neumoperitoneo en el flujo sanguíneo renal son reversibles de inmediato, pero los cambios mediados por hormonas, como el incremento de la hormona antidiurética, disminuyen el gasto urinario hasta una hora después de terminado el procedimiento. Durante la laparoscopia es común la oliguria transoperatoria. Sin embargo, el gasto urinario no es reflejo del estado del volumen intravascular. En este sentido, la administración de líquidos intravenosos durante un procedimiento laparoscópico no complicado no debe asociarse con el gasto urinario. Durante la cirugía laparoscópica, las necesidades hídricas por pérdidas insensibles, generación de tercer espacio y hemorragia suelen ser inferiores a los observados en los procedimientos quirúrgicos abiertos equivalentes. Las consecuencias hemodinámicas y metabólicas del neumoperitoneo son bien toleradas por individuos sanos por periodos prolongados y la mayoría de las personas toleran muy bien los periodos cortos. Y las dificultades se pueden observar en pacientes con compromiso de la función cardiovascular cuando son sometidos a procedimientos prolongados. La embolia gaseosa es una complicación poco común pero grave de la cirugía laparoscópica y debe sospecharse si se desarrolla hipotensión durante la insuflación. El diagnóstico intraoperatorio se puede establecer con la auscultación al percibir un soplo en rueda de molino. El tratamiento de la embolia gaseosa consiste en colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo y posición de Trendelenburg para retener el gas en el vértice del ventrículo derecho y se ha descrito el uso de un catéter venoso central para aspirar el gas ubicado en el ventrículo derecho. Se han descrito dispositivos para elevar la pared abdominal sin utilizar neumoperitoneo, teniendo la ventaja de producir menos alteraciones fisiológicas. Sin embargo, son voluminosos y molestos, y asimismo el campo de visión es reducido y produce mayor dolor postoperatorio. A pesar de que los niveles de cortisol a menudo son mayores en la cirugía laparoscópica que en la cirugía abierta, la respuesta endocrina en la cirugía laparoscópica no siempre es evidente. La mayor diferencia entre la respuesta endocrina y los procedimientos quirúrgicos abiertos y laparoscópicos es que después de la cirugía laparoscópica hay un equilibrio más rápido mediado por las hormonas después de la agresión quirúrgica que en la cirugía abierta. También hay menos inmunosupresión luego de los procedimientos laparoscópicos cuando se comparan con los procedimientos abiertos equivalentes. La fisiología de la toracoscopia es diferente a la de la laparoscopia, dado que las estructuras óseas que limitan el tórax hacen innecesario el uso de la presión positiva. El uso del neumo en el tórax puede ser peligroso, dado el impacto sobre la reducción del retorno venoso y el desplazamiento del mediastino. Al no utilizar neumo, es necesario el uso de un tubo orotraqueal de doble luz que permita el colapso selectivo pulmonar, permitiendo así la creación del espacio de trabajo dentro del tórax. En cirugía mínimamente invasiva también se pueden crear espacios de trabajo en áreas extratorácicas y extraperitoneales, como en la herniorrafia inguinal por laparoscopia por técnica extraperitoneal o TEP, la nefrectomía laparoscópica retroperitoneal o recientemente la tiroidectomía endoscópica.
El tratamiento apropiado de la anestesia durante la laparoscopia requiere un conocimiento amplio de la fisiología del neumoperitoneo por CO2. El cirujano influye en el desempeño cardiovascular del paciente al reducir o eliminar el neumoperitoneo con el CO2. Las pérdidas insensibles son mínimas y por lo tanto la administración de líquidos endovenosos no debe exceder lo necesario para mantener el volumen circulante. Dado que muchos de los procedimientos laparoscópicos se realizan de forma ambulatoria, se prefiere el uso de anestésicos de corta acción. Cuando realizamos procedimientos laparoscópicos ambulatorios y por algún motivo el paciente termina siendo hospitalizado, las principales causas son las náuseas, el dolor y la retención urinaria, por lo que el anestesiólogo debe reducir el uso de estos medicamentos que provocan estos trastornos e incrementar el uso de medicamentos que eviten dichos problemas. Bueno, muy bien. Ya habiendo repasado los conceptos principales de la fisiología y la fisiopatología de la cirugía laparoscópica, nos adentramos a la anatomía quirúrgica abdominal desde la perspectiva laparoscópica. El surgimiento de la cirugía laparoscópica ha permitido entender la anatomía humana desde una perspectiva diferente. Los textos originalmente mencionan que esta nueva perspectiva se da a costa de la pérdida de una dimensión, la profundidad, así como el tacto, el olor e inclusive el sonido. Sin embargo, a medida que se desarrollan nuestras habilidades quirúrgicas en cirugía laparoscópica, nuestros sentidos se adaptan y se afinan, a tal punto que logramos percibir sensaciones de los tejidos a través de las ligeras vibraciones y resistencias sobre el instrumental, así como de un apropiado uso de la profundidad mediante el perfeccionamiento de la técnica quirúrgica. La cavidad abdominal se extiende desde la superficie inferior del diafragma hasta la pelvis, y con propósitos clínicos el abdomen es dividido en regiones definidas por líneas imaginarias a través de la pared abdominal, como los hipocondrios, el epigastrio, el mesogastrio, el hipogastrio y los flancos. Pero al interior de la cavidad peritoneal, el meso del colon transverso divide la cavidad en dos espacios, el supramesocólico y el inframesocólico. Desde la perspectiva laparoscópica, el espacio supramesocólico se divide en derecho e izquierdo por el ligamento redondo y su continuación con el ligamento falciforme hepático. El espacio supramesocólico se ubica entonces a nivel de ambos hipocondrios, el epigastrio y parte del mesogastrio, y el espacio inframesocólico se corresponde con el resto de la cavidad peritoneal. El colon transverso se extiende de derecha a izquierda y se sostiene a la pared abdominal posterior a través de su meso. Los ligamentos gastrocólico y hepatogástrico se extienden hacia el colon transverso y se continúan con el epíplon mayor, el cual desciende hasta el pubis. El peritoneo está separado por varias láminas laxas y densas de tejido conectivo. En la línea media, el ligamento redondo y falciforme se unen en la pared abdominal y el ombligo con la cara diafragmática hepática. Del ombligo hacia la pelvis también se dirigen tres ligamentos que constituyen referencias anatómicas importantes para los procedimientos laparoscópicos del abdomen inferior y la pelvis: el ligamento umbilical mediano, el ligamento umbilical medial y el ligamento umbilical lateral, los cuales tienen una estrecha relación con la vejiga. El espacio supramesocólico se corresponde con el territorio del tronco celíaco, encontrando allí los recesos subfrénico derecho e izquierdo y el receso o espacio subhepático. El espacio subhepático se encuentra entre el hígado y el colon transverso, el cual a su vez se divide en dos espacios por la línea del ligamento falciforme. En el espacio subhepático derecho encontramos la vesícula biliar, la glándula suprarrenal derecha y el polo superior del riñón derecho, así como el duodeno y la cabeza del páncreas. El espacio subhepático derecho representa también un divertículo o prolongación denominado el receso hepatorrenal o espacio de Morrison, cuyo límite superior es el ligamento triangular hepático derecho. Este espacio se comunica con la transcavidad de los epiplones, bursa omental o hiato de Winslow, el receso subhepático izquierdo, el receso subfrénico y la gotera parietocólica derecha. El receso subfrénico izquierdo también limita con el estómago y se comunica con el receso subfrénico izquierdo y la gotera parietocólica izquierda.
Asimismo, el vaso se comunica con la transcavidad de los epiplones. El espacio inframesocólico está dividido en dos partes por el mesocolon del colon sigmoide y está ocupado principalmente por el intestino delgado. De este modo, la porción superior derecha se encuentra irrigada por los vasos mesentéricos superiores y la porción inferior izquierda está irrigada por los vasos mesentéricos inferiores. La porción pélvica está ocupada por el recto posteriormente y por el sistema urogenital anteriormente. Recuerden que el drenaje venoso está dado por la vena mesentérica inferior, la cual drena a la vena esplénica, y la vena mesentérica superior se une con la vena esplénica para conformar la vena porta. Y recuerden que tanto a nivel de las venas esofágicas como de las venas rectales medias y superiores existen shunts portosistémicos. Los espacios subperitoneales están comprendidos por el retroperitoneo y el espacio preperitoneal o de Bogros. Se tratan de espacios virtuales sobre los cuales nos abrimos pasos para realizar procedimientos quirúrgicos muy importantes como las nefrectomías y suprarrenalectomías, la pancreatodenectomía y las hernias de la pared abdominal por técnica extraperitoneal. Para la técnica extraperitoneal de corrección de hernia inguinal podemos o no hacer uso de un balón, el cual nos crea un campo de trabajo en el espacio de Bogros o preperitoneal, el cual es un espacio virtual. Anteriormente entendíamos la anatomía inguinal vista de afuera hacia adentro. En esta imagen podemos apreciar la relación del ligamento inguinal que va desde la cresta ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo púbico y su relación con el músculo psoas-ilíaco y su inserción en el trocánter menor del fémur, y el reforzamiento ligamentario del periósteo de la rama ilopúbica de la pelvis, el cual llamamos el ligamento de Cooper. Y cómo este ligamento de Cooper, junto con el ligamento inguinal y el borde medial de los vasos femorales externos, conforman el triángulo o anillo crural o femoral. Con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, la cual es el estándar actual para más del 90% de los procedimientos quirúrgicos, la anatomía inguinal la entendemos de adentro hacia afuera. En esta imagen podemos apreciar un anillo inguinal profundo del lado derecho dilatado, a través del cual se introduce el contenido abdominal y su relación con los vasos epigástricos inferiores, el ligamento umbilical lateral y la vejiga. Recuerden, los defectos herniarios indirectos se producen lateral a los vasos epigástricos inferiores y los defectos herniarios directos se producen medial a los vasos epigástricos inferiores. En este caso, se trata de una hernia inguinal indirecta derecha Nijus tipo 2. Como les mencioné anteriormente, en la cirugía laparoscópica pélvica será muy importante entender la relación entre la vejiga, el ligamento umbilical mediano, el ligamento umbilical medial y el ligamento umbilical lateral, el cual tiene una íntima relación con los vasos epigástricos inferiores. En la imagen superior podemos apreciar la relación de las estructuras anatómicas vistas desde afuera, pero en la imagen inferior podemos apreciar las estructuras anatómicas desde la perspectiva laparoscópica, donde podemos apreciar la sínfisis púbica, el tubérculo púbico, la cual se ancla a la representación posterior del ligamento inguinal llamado el tendón conjunto, el periósteo de la rama hilopúbica o ligamento de Cooper y su relación con el borde medial de la vena ilíaca externa, conformando el triángulo o anillo crural o femoral, el cual se encuentra tapado u ocluido por una membrana llamada el ligamento de Gimbernat. Observen cómo de los vasos ilíacos externos salen los vasos que van a irrigar el músculo recto abdominal y cómo conforman el triángulo inguinal o de Hesselbach. Entonces recuerden, en cirugía laparoscópica, los defectos herniarios mediales a los vasos epigástricos inferiores son defectos herniarios directos y los defectos herniarios laterales a los vasos epigástricos inferiores son defectos herniarios indirectos.
Esta es una ejemplificación de la cirugía de hernia inguinal por laparoscopia con técnica transperitoneal, en la cual se demuestra el posicionamiento del paciente, la posición del equipo quirúrgico, la creación del campo de trabajo y la visualización de las estructuras anatómicas más importantes para la realización del procedimiento: la vejiga, el ligamento umbilical mediano, el ligamento umbilical medial, el ligamento umbilical lateral y su estrecha relación con los vasos epigástricos inferiores, los vasos ilíacos externos, y en este caso nos demuestran un defecto herniario medial y otro lateral a los vasos epigástricos inferiores, conformando una hernia inguinal Nijus 3B. Bueno, muy bien. Espero que hayan disfrutado esta presentación, la cual complementaremos con los contenidos del curso virtual, así como con las disertaciones en las sesiones presenciales y las sesiones prácticas en el laboratorio de simulación. Nos veremos en la próxima. Chao.